Hola, bienvenidos una vez más al canal del EMSAT 17 Los Cedros. El día de hoy presentaremos un video que corresponde al área de lenguaje y comunicación de tercer semestre en la materia Literatura 1. El tema es características de la narración. Pero antes de eso, ¿qué es un texto narrativo? Este es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos. Por ejemplo, el cuento, leyenda, mito, novela, poesía épica, crónica, noticia, reportaje, biografía son tipos de textos narrativos. Hay dos tipos de estructuras en los cuentos, en la narración. La estructura externa y la estructura interna. La primera, correspondiente a la estructura externa, tiene dos partes, los cuales se enfoca en la biografía del autor, el cual a veces sus creaciones se ven influenciadas por los rasgos psicológicos, experiencias y hechos vividos por él. Y el contexto, el que muestra los acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos, entre otros, de la época en que se desarrolló la historia. Así como hay estructura externa, también hay estructura interna. La primera es la trama. Se refiere al orden en que los acontecimientos de la historia aparecen organizados en el cuento. Con qué situación inicia, cómo termina y qué sucesos se desarrollan entre el inicio y su desenlace. Contiene lo que son tres partes. La primera es el planteamiento, el cual es el marco en el que se desarrolla la acción, tiempo y espacio, la presentación de los personajes y la situación inicial en la que parte el cuento. La segunda parte es el desarrollo, el cual es un conjunto de acciones de los personajes que plantean algún conflicto y orientan la historia hacia el punto culminante. Dentro del desarrollo hay una parte muy importante que es conocido como nudo o clímax, el cual es el momento de mayor tensión del relato que resulta decisivo para la historia. Y por último, tenemos el desenlace, el cual es la situación final en el que se resuelve o no el conflicto y se plantea una situación distinta de la inicial. El narrador es quien cuenta y relata los hechos. También es conocido como voz narrativa, que expresa siempre un punto de vista. Hay distintos tipos de voces narrativas. La primera, que es en tercera persona, es el tipo de narrador más común, que se presenta como testigo de la historia. Puede ser un personaje o estar fuera de la historia. Cuando está fuera de la historia se le conoce como narrador omnisciente. ¿Por qué narrador omnisciente? Conoce todo lo que hay, piensan, dicen y hacen los personajes. El siguiente tipo de voz narrativa es el de primera persona. Ofrece su propio punto de vista sobre los acontecimientos que narra. Usualmente es el protagonista quien lo lleva a cabo, quien narra la historia. Y por último tenemos el de segunda persona. Es el tipo de narrador menos frecuente. Da la sensación de que quien cuenta la historia se dirige directamente al lector. Un ejemplo es Aura de Carlos Fuentes. Los personajes son creados por el autor para tomar parte de las acciones. Los protagonistas, siempre debe de haber protagonistas, ya sea un solo personaje en el cuento, en la narración hay un protagonista. Estos son los que pasan todos los sucesos que ocurren dentro de la narración. Los antagonistas, que son los personajes que tienen menos protagonismo, pero también buscan la manera de que tengan problemas y pruebas los protagonistas. Ahora sí que son los que lo llevan a la parte del nudo o clímax. Y por último tenemos lo que son los personajes secundarios. Estos son personajes esporádicos o momentáneos y aparecen en ciertas escenas de la historia.
así como los otros elementos de la estructura interna de la narración. El marco de la acción es muy importante. El primero, el tiempo, el cual se refiere a aspectos como duración, fechas, etc. El segundo es el espacio, que remite al lugar físico donde se desarrolla la acción. Y el ambiente o atmósfera presenta la situación psicológica, social o económica en la que ocurre la acción narrada. En el tiempo puede ser en una fría mañana. Espacio remite al lugar físico donde se desarrolla, en el bosque nevaba. Y ambiente o atmósfera inundaba una alegría en todas las personas porque veían por primera vez nevar. Entonces, la situación psicológica es que ellos estaban alegres por ver nevar. Entonces, eso es a lo que se refiere con la parte de ambiente o atmósfera. No es lo mismo describir ambiente que espacio. El ambiente o atmósfera se refiere a esa parte de qué momento está llevándose a cabo. Y el espacio, la descripción física, ahora sí, desierto, playa, río, edificio, etc. A continuación, vamos a leer un fragmento del cuento de El Principito, el cual pertenece al autor Antoine de Saint-Exupéry, y nos dice así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpiente, boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Y bueno, con este fragmento podemos ver que la trama pues es parte del fragmento de la historia del Principito. El narrador es en primera persona, el Principito es quien lo está contando, es el protagonista de la historia. Los personajes es el Principito como protagonista y personajes secundarios son los adultos. El tiempo es en pasado porque es algo que ya realizó el niño, está contando algo que vivió. El lugar puede ser una casa y les mostró el dibujo a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos. Nada más menciona que son unos adultos, entonces puede ser referente a lugar, una casa. El ambiente o atmósfera, decepción y frustración. Frustración por parte del Principito porque él quería que los adultos vieran la serpiente boa que digería un elefante. Y la frustración por parte de los adultos porque querían que se interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Bien, con esto terminamos lo que es la presentación de este video. Espero que hayas entendido y comprendido las características de la narración. Antes de finalizar, cuéntanos en los comentarios cuál es tu narración favorita y por qué lo es. Y terminamos con esta frase del Principito. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Nos vemos.